Hola Juanita, hola Claudio, gracias a usted, muy buenos días, saludar a todas las personas también que nos están escuchando y yo al contrario les agradezco a ustedes que nos ayuden a que vayamos conversando de este tema para que evidentemente no se nos postergue nuevamente, y lo digo de esta forma porque hace muy poco escuchamos a la delegada presidencial de Antofagasta responderle a un grupo transversal de diputados de todos los partidos políticos que estaban proponiendo dentro de las medidas a propósito de este aumento de la delincuencia, un estado de excepción constitucional en el norte, y bueno, y su respuesta fue que no sean alarmistas, y la verdad es que a esta altura uno podrá estar de acuerdo o no, ¿cierto?, con esa medida. Yo de hecho tengo una opinión distinta como medida más de fondo, de largo plazo, pero no por eso voy a empezar, ¿cierto?, a señalar de esta forma incluso a quienes están tratando de proponer algo para poder hacerle frente a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado, y creo que en esto debemos actuar sin distingo de color político, al contrario, sabiendo que es una realidad, porque quien pretende resolver un problema tiene que partir por reconocerlo. Senadora, justamente sobre este aspecto va mi primera pregunta, porque cuando se habla de estado de excepción, y nosotros decimos, si uno mira lo que ocurre en el norte, es un tipo de problema de seguridad y un tipo de delito que no tiene ninguna relación con lo que pasa en la macrozona sur. Y por otra parte decimos, si es por crimen organizado y delito, podríamos ir avanzando a lo largo del país, y mañana pasado decir que la situación se desató en la región metropolitana y también declaramos estado de excepción, y terminaríamos con estado de excepción prácticamente en todo el país, porque el tema de la seguridad y particularmente del crimen organizado es un tema que se está produciendo en distintos lugares de nuestro país. Los estados de excepción constitucional, sobre todo el de emergencia, que es el que está rigiendo en la macrozona sur y es el que también están pidiendo los diputados de manera transversal, se establecen, como bien dice su nombre, cuando opera o existe una situación excepcional. En el caso del norte, yo sí creo que existe una situación excepcional en el sentido de que los delitos no solamente han ido aumentando, sino que son nuevos modus operandi respecto a los cuales uno no estaba acostumbrada, y evidentemente la presencia del crimen organizado hace lo propio con esos distintos modus operandi. Pero ¿qué nos ocurre? Cuando estuvo establecido un estado de excepción hasta hace muy poco, hace un par de meses, en el norte del país, fue a propósito del control en la frontera y la migración irregular, y para ese sector, para ese territorio, no para las ciudades, como hoy día se está pidiendo, ¿cierto?, que ojalá existan fuerzas armadas en las calles, no para, en este caso, Antofagasta, Calama, bueno, y el resto de nuestras comunas, y por eso también quise marcar esa diferencia. Yo conversé en su minuto cuando se levantó el estado de excepción en el norte, con los alcaldes de Ollagüe, frontera con Bolivia, en el caso de nuestra región, con el alcalde de Colchane, una de las comunas, ¿cierto?, de Tarapacá, de Iquique, que más se ha visto con la problemática de la migración irregular y la falta de control de la frontera, en esta crisis migratoria y humanitaria que estamos viviendo, y ellos mismos nos decían, mire, no es necesario que se decrete un estado de excepción porque no vamos a tener más apoyo que el que ya tenemos, que lo que necesitamos en realidad es que el gobierno se pronuncie respecto a la migración irregular. Ambos alcaldes me dijeron lo mismo, ambos alcaldes de distintos sectores políticos. Entonces hoy día proponer un estado de excepción es una medida de corto plazo, es una medida que evidentemente los diputados, ¿cierto?, la proponen porque al asesinato de un joven de 16 años hace un par de días atrás, y sumado al joven de 16 años también que iba con su padre en el caso de Coquimbo, que murió baleado ahí al lado de su padre, las respuestas son, digamos, de los diputados, o una de las propuestas que tienen a la mano, porque uno le pide al gobierno que establezca un estado de excepción, pero evidentemente no podemos vivir en estado de excepciones constitucionales eternamente en una normalidad y como si esa fuera la solución de fondo. Ahora, yo sí creo, Juanita, que una de las soluciones, porque, por ejemplo, también esta semana vimos como el subsecretario Monsalve en la Comisión del Senado de Seguridad del Senado presenta la política nacional para enfrentar el crimen organizado, con varias medidas que podremos comentar más adelante, pero un tema más de fondo es pronunciarse una señal clara del gobierno en materia de qué va a ocurrir con la migración irregular, porque lamentablemente cuando se ingresa
por donde se quiere, quien quiera, cuando se quiera, ingresan quienes no les ha quedado otra alternativa, ¿cierto?, que ingresar caminando y de esa forma arrancando de sus propios países, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, pero también ingresan aquellos que quieren delinquir y que no tienen ninguna intención de que se les revisen sus papeles o se les pregunte a qué vienen. Senadora, ¿qué nos llevó a este fracaso? Porque sin duda alguna que se plantee como solución en prácticamente todos los territorios ante aumentos de fenómenos delictuales el estado de excepción, habla de un fracaso de nuestra institucionalidad. Hablan que nuestras policías no están funcionando, habla que la justicia no está funcionando, habla también que a nivel político no se está operando ni se está funcionando bien. ¿Qué llevó a este fracaso? Sí, primero, Claudio, yo quiero concordar con tu palabra, con tu frase, digamos. Cuando se piensa, por ejemplo, en que los estados de excepción como una solución y que la población se va a ir armando, también lo sumo a la conversación, evidentemente es un fracaso de la autoridad en general, del sistema en general, que no ha sido capaz de resguardar el orden público. Y creo que acá hay varias aristas. Yo primero creo que hoy día tenemos una policía que no está con el respaldo, ni tampoco actúa de manera fortalecida o respaldada, insisto, respecto a la labor que le corresponde, que es ni más ni menos que resguardar el orden público. Algunos han dicho, claro, pero los actos de corrupción que ocurrieron, otros han dicho es necesario reformar la institucionalidad, otros han dicho directamente fue el estallido social, cierto que no se respaldó como se esperaba, pero con todo eso sobre la mesa hay una cuestión que es evidente, y recordemos también la muerte, el asesinato, cierto, de este carabinero ahí en la peluquería en Santiago, que primero por cuidar a su compañera, a su colega, a una mujer carabinera que andaba con él, y luego por no querer sacar su arma termina baleado. Entonces yo sí creo que acá hay que poner todo más en perspectiva, más en horizontalidad, todo sobre la mesa, y darse cuenta que cuando no tenemos la institucionalidad que funcione, le sumo también al tema del Ministerio Público. Tú hablas con carabineros en cualquier región y te dicen, mire, nosotros hacemos procedimientos, detenemos a personas que están cometiendo delitos o para que sean investigadas por la comisión de un delito, y resulta que el Ministerio Público, con tal de archivar, no termina investigando y sigue avanzando en las causas y quedan libres inmediatamente. Y otros evidentemente te dicen que en el caso del Poder Legislativo, en el caso nuestro, los parlamentarios, las leyes son muy blandas. Bueno, también te critican porque hay un sistema garantista. En resumen, quise hacer esto rápidamente de tu pregunta y concordando que cuando la solución que se avisora y que se añora es el estado de excepción, y vemos cómo la población, guste o no, ¿cierto?, pero la población por sí misma, con la legislación que hoy existe, se va armando, es evidentemente un fracaso de quienes deben resguardar el orden público. Así que yo creo que en esta materia, así como se lo planteamos al presidente hace ya 2 meses atrás como bancada de senadores y senadoras de RN, yo soy la jefa de la bancada de los senadores, fuimos a la moneda, le entregamos 35 medidas, no serán todas las únicas soluciones y tampoco serán todas a lo mejor recogidas por el Ejecutivo, obviamente, pero al menos entregamos 35 medidas que las dividimos, algunas de materia legislativa, otras de materia política, otras de materia administrativa, estas últimas dependen exclusivamente del gobierno, para ver si aportábamos, o sea, para aportar con ese ánimo a hacerle frente al narcotráfico y crimen organizado en materia de seguridad pública, ya de seguridad más ciudadana, y también en materia legislativa, que es lo que nos compete. Yo creo, Claudio, con esto termino ante tu pregunta, que si no tenemos un acuerdo lo más amplio y transversal posible, y no digo que para aquello haya que formar una comisión, un consejo, salir todos con manos arriba, no, un acuerdo en esta materia para ir avanzando en algunos puntos que van a servir, obviamente, para hacerle frente, insisto, a este aumento de delitos y de modus operandi distintos y de crimen organizado. Difícilmente vamos a ir a avanzar. Vamos a avanzar en este tema. Por ejemplo, en la semana veíamos cómo, insisto, el subsecretario presentaba esta política nacional de crimen organizado, para hacerle frente al crimen organizado. Y los mismos senadores de la Comisión de Seguridad, en el caso nuestro, el senador Proens, bueno, se enteraron en la comisión. Yo creo que es súper importante el conversar antes, el que se sepa, ¿cierto?, cuáles son estas medidas que uno podría aportar también, pero no va a haber otra manera, ni menos cuando tú tienes un gobierno que gobierna con 2 coaliciones y convengamos una, al menos lo tironea, y permítame esa expresión, porque no le gusta este tema, se siente más incómodo y no es el tema que
en donde les gustaría, cierto, que el gobierno pusiera su prioridad. Eso también, al menos nosotros, lo notamos dentro del Congreso. Senadora, la verdad es que son hartos temas, uno podría abordarlo porque, como dice usted, este es un problema de toda la institucionalidad del Estado, donde habría que efectivamente hacer cambios, reformas y ponerle el acento. Pero cuando pensamos en el tipo de delitos que se están produciendo en la región de Antofagasta en particular, o en la región de Arica, de Tarapacá, escuchaba recién al alcalde de Arica que decía que el estado de excepción a ellos no les servía para nada porque los delitos que se cometieron con estado de excepción en plena pandemia con los militares en la ciudad, y que los delitos aumentaron incluso y no disminuyeron. Entonces parecía que no fuera por ahí, pero por otro lado usted menciona, ¿no es cierto?, el tema del Ministerio Público. Ellos se justifican diciendo que están sobrepasados, y cuando uno va a un tema en el que pareciera que en Chile a nadie le gusta meterse, que es cómo actúa el Poder Judicial, también nos encontramos con fallas con este sistema garantista que algunos critican, y ellos dicen, esta es la legislación que tengo y yo me limito a aplicarla. Entonces, ¿cómo coordinar las responsabilidades de los distintos actores de todo este sistema para que cada cual haga lo suyo? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es escuchar a cada una de estas instituciones, porque cada una tiene un reclamo, una necesidad y, por qué no decirlo, un problema a resolver. Por ejemplo, me voy a detener en el caso del Ministerio Público, y tú misma lo decías, Juanita, ellos se justifican, a lo mejor no es una justificación, digamos, de mala fe en el sentido de que por esto no lo hago, ¿cierto?, sino que a lo mejor es una realidad y se requieren más recursos para el Ministerio Público. Pero si se requieren más recursos para el Ministerio Público, entonces yo también creo que hay que revisar el hecho del incentivo, entre comillas, porque hay que cumplir metas respecto al archivo de las causas, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que en este caso, una por una, y por eso yo también hablo de un acuerdo amplio, nacional, transversal, donde estén todos las cabezas, digamos, de cada una de estas instituciones, y también desde la política en general, porque de lo contrario no vamos a... ¿Dónde le ponemos el cascabel al gato, cierto? ¿En qué eslabón terminamos uniendo esta cadena? Y creo que acá hay por lo menos 4 actores que obviamente tienen que estar presentes. Ahora sí hay una cuestión que, permítanme decirlo, como senadora del norte, de la región de Antofagasta, yo fui 8 años diputada además, ¿cierto?, por mi región, es que hay un abandono total, y ese es el sentimiento al cual los diputados transversalmente, creo yo, se toman, se agarran de aquel para poder decir, bueno, entonces un estado de excepción, porque a propósito del estado de excepción constitucional en el sur, la dotación que tenemos en la región normal, corriente, la que nos corresponde, termina disminuida porque mucha fuerza se termina yendo a otras regiones, incluso hasta Santiago. Entonces, para variar en este tema que es tan delicado y es tan doloroso, y es de los hoy día de los temas más importantes, ¿cierto?, que cruza transversalmente la sociedad, como es la delincuencia, la falta de seguridad, nuevamente te ves postergado, te ves arrinconado, te ves solo como región, como sector, porque no se toman las decisiones ni se le da la importancia necesaria al punto de que fuerza, funcionarios, profesionales, en fin, terminan en la macrozona sur o en otras regiones. Entonces, hay varios motivos respecto de él, por qué el estado de excepción, no solamente por el tema de fondos, sino que, bueno, si con el estado de excepción tenemos que tener lo mínimo que nos corresponde por los distintos motivos que se tienen en cuenta para poder entregar esa dotación, bueno, entonces que también nos decreten estado de excepción. Pero yo concuerdo contigo porque conversé con el alcalde Colchane y viajé a Ollagüe, estuve presente en la comuna de mi región. Para ellos no es necesario, no va a cambiar las cosas al establecerlo. Ahora, algunos han dicho, bueno, pero presencia militares en las calles. Claro, y la presencia que debería haber es de la policía, ¿cierto? Sobre todo de Carabineros de Chile. Y entonces ahí vuelven, insisto, a la cadena. Yo sinceramente creo que esto no se va a resolver con la presentación del subsecretario sobre la política pública en el Congreso solamente, sino que se requiere una mesa donde evidentemente ojalá esto sea el propio presidente quien la encabece, con los jefes de cada uno de los organismos y con la política en general. Y si en el caso del Congreso, que tiene por supuesto presidentes cada cámara,
tendrán que ir ellos a su vez tendrán que ponerse de acuerdo para poder entregar una propuesta como Senado de manera transversal con todas las bancadas o comités que tenemos representación en esa instancia y a esta mesa, pero si no conversamos entre todos, cada uno va a empezar a proponer lo suyo y de esa forma no se va a hacer nada, porque o se va a hacer lo que el gobierno nomás ejecute y ya sabemos cómo termina aquello si es que no se conversó previamente. Paulina Núñez, jefa de bancada de los senadores de Renovación Nacional, representante por la región de Antofagasta, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana, que esté muy bien. No, al contrario, ustedes, que tengan una muy buena jornada. Buenos días. Muy buenos días, senadora, muchas gracias. Juanita, son las 7 de la mañana con 59 minutos, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, ya llega nuestro director Patricio López para continuar con este programa que se extiende hasta las 10 a.m., así que quedan todavía 2 horas por delante. Nosotros nos reencontramos ya mañana, Juanita, un abrazo grande, que estés bien. Que tengan muy buen día, hasta mañana.